Fue un pastor eh, San Pío V, 1564-1572. Bueno, el Papa sigue reformando absolutamente todo, así lo transcriben en las embajadas de los reinos en Roma, de los reinos extranjeros, y reforman todo, tienen miedo los mismos romanos que se vacíe, ¿no? Lo mismo que se decía en la época del Papa Paulo IV, ¿no? El Papa Carafa, porque obviamente comienza a tocar todos los organismos, como la dataria, la Cancillería y la penitenciaría. Se dedica bastante a la penitenciaría porque lo han querido reformar todos los papas. La penitenciaría eran los que, en caso de conciencia, especialmente dispensas matrimoniales, se pagaban buen dinero para lograr estas dispensas, pero el Papa empezó a no delegar en el penitenciario mayor un montón de cuestiones, y también obviamente a ver todos estos organismos. Muchos habían dado hasta la propia hacienda, o sea, todo lo que tenían por un puesto allí, porque obviamente que si ponían un puesto allí, lo que pasaba generalmente, esto lo decían todos los organismos de la Santa Sede, desde la época de Sixto IV, donde comenzó la escasez de los fondos de los papas, se comenzó a vender los puestos, cualquiera, sea canciller, cualquier puesto, aunque sea el más pequeño. En el Vaticano todo se vendía a un precio importante, y obviamente eso hacía que el que ocupaba ese lugar y justamente pidiera, a través de la función que ejercía, las supuestas tasas, entre comillas, por lo que se pidiera, digamos, ya sea un cargo, digamos, una canonjía, un beneficio, alguna dispensa, los nombramientos de obispos, etc. Todo eran precios siderales, eran precios, no era precio para comprar, digamos, ni siquiera para salir de una cena de una familia numerosa. Eran precios muy altos, porque obviamente quienes tenían esos puestos habían lucrado comprándolos a grandes precios. Ahí von Pastor nombra una persona que había dado toda su hacienda, todo lo que tenía, para ocupar un puesto seguramente importante, y en el cual se sabía que se ganaba mucho dinero. Bueno, todo esto podemos ver lamentablemente la poca credibilidad que iba dando a la misma iglesia en todo esto. De hecho, San Pío V había visto que todo esto era la causa por la cual la herejía había tomado, digamos, se había envalentonado, digamos, de la situación, ¿no? Por toda la corrupción romana. Bueno, entonces comienza esta grande reforma. Ya lo había hecho la dataria, que prácticamente no quedaba nadie, y nadie quería los puestos, porque obviamente ya no había nada de nada, no había nada de intercambio de absolutamente nada. Bueno, igualmente el Papa, en un momento parece ser que a uno le dice, bueno, es peor perder el alma que morir de hambre, dice. Bueno, porque obviamente no había, sí, justicia habría que haber buscado de alguna manera, pero justamente esto era un problema. El Papa fue bastante, ahí un poco un poco severo y un poco duro y cruel, un poco, no sé si son literalmente las palabras de Von Pastor, pero
creo yo también, quizás peco de un poco de historicismo, pero digo que también en estas cosas quienes entran son personas también ya un poco a una cierta corrupción, ¿no? Que corrupción en su vida, entonces no es que va cualquiera y hace un negocio. Pero bueno, puedo estar pecando de historicismo, porque hay que ver las circunstancias, hay que ver la visión de la iglesia en ese momento, todo, pero me parece un poco, igualmente poco salvable desde el punto de vista moral, porque todos los papas trataron de, menos Pío III, todos los papas, incluso Marcelo II, en las 2 semanas que tuvo de pontificado, pusieron mano a la penitenciaría para cambiar todo eso, hasta Alejandro VI, todo el mundo. O sea, porque se había desbandado en cuestiones que eran totalmente de fuero privado. En cambio, los otros organismos eran ya favores o beneficios o que tenían una cierta, redundaban en favor. En cambio, esto ya se jugaba con las cuestiones espirituales, ¿no? Lo cual era muy difícil cerrar un ojo en este caso. Bueno, el Papa, como ya sabíamos, quería el cardenal Borromeo, no lo pudo, mandó a Ormaneto, no sé si lo dije bien la otra vez, Ormaneto, que era, justamente habíamos visto que era uno del clero del famoso Matteo Ghiberti, que había sido el famoso primer gran reformador en Italia, según fue un pastor veronés, ¿no? de obispo de Verona, y de ahí obviamente salió toda una playa de gente que tenía ese deseo de reformarse y de reformar una iglesia totalmente caída en todas las llagas del Renacimiento, ¿no? O lo que se llama Renacimiento, lo que fuera, más pagano que cristiano. Y bueno, digamos, a través de este hombre empezó a reformar, digamos, la misma iglesia de Roma, el mismo clero romano, el mismo papa empezó, digamos, a hacer el mismo, digamos, una de las visitas que tenía. Si dice, yo soy el obispo de Roma, tengo que empezar. Entonces, bueno, hizo la de San Pedro, no le gustó la pila de agua bendita, le hizo cambiar, después fue a Santo Espíritu Insacia, al hospital. Parece ser que es increíble cómo quedó la ternura con la cual el Papa pasaba por los enfermos y los saludaba, etc., ¿no? Parece ser que quedó muy... que lo ha repetido la historia digamos, ese testimonio del Papa, ¿no? Los papas. Y después, obviamente, tuvo que dejarlo en manos de otros cardenales, inclusive tenían que ir a las iglesias titulares, los mismos cardenales. Ahí estaba obviamente Ormaneto detrás, eran acompañados por algún jesuita que obviamente hacía prédica, etc. Bueno, en fin, para ir viendo y cómo estaba la sacristía, cómo estaban los vasos sagrados, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que no se pueden descuidar, ¿no? Son cosas que hacen a la vida y entonces bueno, ya habíamos visto que el tema de los cardenales lo habíamos visto la vez pasada, y bueno, ya empezó toda la reforma de la iglesia en Roma, de sus iglesias, a través de esta